Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, Buenos días, profe. profe. Bueno, buenas tardes. Profe. Disculpe, Buenas ya. tardes. Buenas tardes, sí, disculpe. Buenas tardes, mis jóvenes. ¿Cómo les va? Tengan la bondad, vamos a encender la cámara y vamos a comenzar tomando asistencia, ¿sí? A ver, vamos a ver. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos todos. Bueno, de antemano, gracias. El día lunes se conectaron con el profe Gilson, que me intercambiamos, mejor dicho, esta hora. Y pues ahora nosotros la vamos a recuperar a la hora de filosofía del día lunes. Muy bien, jóvenes. Recuérdenme una cosa. Voy a preguntarle, Elkin, recuérdenme si la semana pasada les terminé de explicar la ley de despenalización del aborto. ¿Sí les terminé de explicar o no? ¿Les mostré los artículos y todo eso o no? Artículos no, pero sí explicó algo sobre lo del aborto. Ya, sí, porque, No, sí, profe, sí, explicó los artículos, sí, los antiguos y el nuevo. ya, sí, porque estábamos, pero les mostré los artículos. Sí, sí los mostraba. Ah, ya, ok. Entonces, si ya hicimos eso, estamos al día. Ok, mis jóvenes. Bueno, voy a abrir el listado. Primero bachillerato B, aquí está. Muy bien, jóvenes. Naomi, tenga la bondad de encender la cámara. Bianca también, por favor. También, eso, muchas gracias. Anaís, exacto. Perfecto, muy bien. Bien, jóvenes, atención a la lista. Atención. Samuel Ayala, Presente. Fernando Ojaña, Presente, profe. Yared, Elkin. Yared ha faltado, ¿no? Presente. Elkin presente, ya. Sasha. Ha faltado Sasha. Luisa. Presente. Bianca. Presente. Victoria. Victoria ha faltado. John. John Cruz. Ha faltado John Cruz. Víctor Delgado. Presente. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Presente. Presente. Christopher Herrera. Christopher Herrera. Faltado, ¿no? Jeremías Holguín. Presente, profe. Listo. Daphne Jiménez. Presente. Dylan Lamilla. Faltó el joven Dylan. María Belén López. María Belén. Faltado. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Ha faltado Emily Montes. Ha faltado Montes. Axel Onofre. Axel Onofre. También ha faltado. Yasub Pacheco. Ha faltado también. A ver, vamos a pedirle a Elkin. Elkin, tenga la bondad, escríbales un mensaje en el grupo de WhatsApp. Dígales que recuerden que tienen que conectarse con filosofía. Ya, hágame ese favor, Elkin, ¿sí? David Panchana. De hecho, quizá esa sea la causa por la cual no se están conectando. Dylan Lamilla ya se está conectando, ya. Seguimos. Axel Pérez. Presente. Listo. Axel Pérez presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Faltado. Ángel Sanginés. Presente.
Samara Taylor. Faltó Samara. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Faltó Génesis. Víctor. Tom. Presente, profe. Génesis está ya, ok. Diego Ventimilla, sí estaba, ¿no? Presente. Ariadne Vinuesa, también. Presente. Lisette Zambrano. No está, ¿no? A ver, López, Herrera, Vaque y Taylor ya están también. Profe, la mía presente. Ya, listo, la milla también. López, Herrera. ¿Quién más era? López, Herrera, ¿quién más? Profe, yo, Taylor. Ya, un Ahorita ratito. me- también. Permítame que me está llamando el profe de emprendimiento. Bueno, ya le voy a... A ver. Ya, Taylor también llegó, ¿verdad? Taylor, ya. ¿Quién Sí, más? profe. ¿Quién más? López, profe. Herrera. Ya, a ver, un ratito. Taylor presente, ya. López también presente, ¿no? Ya. ¿Quién más? Vaque, profe. Ya, Yared Vaque. Vaque presente. ¿Quién más? asistencia, profe. Sasha. Sasha Carlo. Sí. Ya, ok, listo, presente. ¿Quién más? ¿Quién más ingresó tarde? ¿Nadie más? Yo, profe Pacheco. Ya. ¿Qué pasó? Yo, profe Onofre. Es que nos confundimos con la clase de emprendimiento. Emprendimiento. Ya, ok. Ya. Onofre también presente, ¿no? Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya, a ver, por si acaso, para confirmar, los que están con falta son Coveña, Cruz, Méndez, Montes, Panchana, Rosado. Ellos están con falta, ¿correcto? Ya, entonces creo que estamos bien ahí con la lista. Oigan, mis jóvenes, el día de hoy, bueno, veo que ya se está uniendo John Cruz también. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema de filosofía. Es un tema interesante. Nos va a permitir comprender el pensamiento humano y vamos a comprender con mayor profundidad en qué consiste la filosofía. Porque vamos a ver la filosofía desde el origen, jóvenes. Entonces, mis jóvenes, este es el tema número 1 de filosofía. Ok, se llama el pensamiento mítico. Estoy seguro que ustedes han escuchado la palabra mito una u otra vez. Pues jóvenes, resulta que el mito es el antepasado de la filosofía. Es decir, antes de que exista la filosofía en el mundo, existió el mito. Entonces hoy vamos a aprender esa parte. ¿Qué son los mitos? ¿Cuál es su importancia, su origen, ejemplos, etcétera? Ok, vamos a leer cuál es el objetivo y la destreza de la clase. Yasu, tengan la bondad, ayúdenos con objetivo y destreza. Reconocer el nacimiento del pensamiento filosófico occidental a partir del pensamiento mítico. ¿Y la destreza? Por favor. Comprender el origen del pensamiento filosófico a practicar de la crítica del pensamiento mítico mediante la reflexión en el torno a problemas concretos. Correcto. Gracias, Yasu. Vamos a pedirle a Axel Onofre. Lea, por favor, el criterio, Axel. Axel Onofre. Dígame, profe. Ya, lea, por favor, el criterio de evaluación, Axel. Contraste el pensamiento mítico y cotidiano del pensamiento científico y filosófico, estableciendo semejanzas y diferencias, considerando su relación con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear preguntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza por ellas mismas. Correcto, muchas gracias, Axel.
Y ahora vamos a leer el indicador. Le pedimos a Yared. Ayúdenos, Yared, por favor. Yared. Yared, ¿sí me escucha? A ver, ayúdenos leyendo, Yared. Lea, por favor. Hace un momento activó el micrófono y sí valía su audio. Lea, por favor. Sí, profe, ¿cuál es? El indicador, el último párrafo. Analizar el origen de pensamiento filosófico como criterio al pensamiento mítico, como lo busca el orden de economía y fuerza social y natural de la acción torno podemos y elaboración preguntas con funciones enseñar respuestas significativas. Exacto, muchas gracias, Yared. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a abordar el tema del pensamiento mítico. Y va a ser un tema, yo creo que muy interesante, jóvenes, porque el pensamiento mítico está presente en todo, en todas las culturas, en todos los pueblos. ¿Qué significa el pensamiento mítico? El pensamiento mítico consiste en explicar las causas de los fenómenos de la naturaleza, de las realidades que nosotros vemos, explicarla con causas fantásticas, con causas divinas, pensando que los dioses son los causantes de esto o de aquello. Así como en la antigüedad, jóvenes, cuando existía un terremoto, la gente no decía, no, lo que pasa es que las placas tectónicas que hay debajo de la corteza terrestre entraron en fricción y que por eso, no se conocía nada de eso de las placas tectónicas. Y cuando había un tsunami, tampoco se conocía nada sobre el origen, la causa de ese tsunami. Y cuando la gente veía caer un rayo desde el cielo y hacía estruendo ese rayo, y caía sobre un árbol y lo quemaba ese árbol, la gente se asustaba, pero la gente no entendía, no sabía de dónde venía ese rayo, de dónde venía ese tsunami, de dónde venía ese maremoto, de dónde venía ese terremoto. Le pregunto a Diego Ventimilla, ¿cómo se imagina usted que aquellas personas trataban de explicar esos fenómenos si no se conocían las causas científicas? No, ¿qué teorías? Con teorías. Correcto. O Ajá. Siga, Diego. con teorías o no sé, opiniones y todo eso. Correcto, efectivamente, Diego. La gente se inventaba teorías, opiniones a través de la creación de mitos. Y es ahí donde aparecen estas narraciones mitológicas por primera vez. Entonces, cuando en un pueblo llegaba un tsunami y mataba a miles de personas, la gente se asustaba y entonces comenzaba a decir, oye, pero ¿cuál será la causa de ese tsunami? Y la gente decía, no, es que debe haber un dios ahí escondido en el agua del mar. Tiene Y que haber pensaban un que dios. eran castigados. Exacto, Samara. Entonces decían, seguramente ese Dios que está escondido ahí en las aguas se enojó con nosotros y nos mandó un castigo porque nos hemos portado mal. Entonces ahí comenzaron a escribir los mitos. Eso sucedía con los fenómenos naturales, pero también sucedía con las enfermedades, jóvenes. Sucedía cuando llegaba una peste, un virus, por ejemplo. Los virus existen en el planeta Tierra millones de años antes de que aparezca el primer ser humano. Entonces, cuando un virus se desataba entre la población y comenzaban a morir miles y miles y miles de seres humanos, la gente también se asustaba y decía, seguramente Dios está enojado con nosotros porque algún pecado seguramente cometimos y algún pecado lo hizo enojar a Dios y nos mandó castigos por eso. Entonces, miren, ahí nacen los mitos. Ese es el pensamiento mítico. Es decir, atribuir que las causas de los fenómenos, de las enfermedades que existan, son seres divinos o sobrenaturales que están por ahí en la naturaleza. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un pequeño diagrama para comprender algunas diferencias y similitudes entre los mitos y las leyendas.
Los mitos, por su parte, son estricta y 100% ficticios. Es decir, son creados por la imaginación de la persona. En cambio, las leyendas tienen ciertos elementos ficticios, pero también pueden estar basados en hechos históricos. Las leyendas pueden basarse en hechos históricos, incluso con fechas y todo, ¿no? Luego, jóvenes, tenemos que el mito explica el origen de las cosas. Siempre el mito trata de explicar el origen, la causa principal, la causa primera. En cambio, la leyenda no le interesa tanto explicar el origen de las cosas, sino explicar de pronto por qué una costumbre, por qué una tradición o por qué sucedió un hecho concreto, histórico. Por tanto, la leyenda vale para solo un pueblo determinado, no para toda la humanidad. En cambio, los mitos sí valen para toda la humanidad. Esa es otra diferencia. En los mitos, jóvenes, intervienen los dioses. En cambio, en las leyendas intervienen personajes, es decir, personas con características poderosas y sobrenaturales. Se me viene a la mente, por ejemplo, Hércules. Se me viene a la mente, por ejemplo, Rómulo y Remo. El mito de Rómulo y Remo, por ejemplo, que se los considera por esa leyenda los fundadores de la ciudad de Roma. Ya vamos a ver eso. Entonces, pero tanto los mitos como las leyendas se transmiten de generación en generación. A ver, dígame el nombre de una leyenda de aquí de Guayaquil. Una leyenda que ustedes han escuchado. En literatura, en lengua y literatura han estudiado eso, seguramente. Sus papás les han contado leyendas. A ver, vamos a... La dama tapada. Exacto, Anaís. El padre Almeida. El padre Almeida, otra. ¿Cuál otra tenemos? La Llorona. La Llorona es otra leyenda, muy bien. ¿Cuál otra leyenda tenemos? No sé si acá en Guayaquil hay la leyenda del cura sin cabeza. ¿Sí o no? Ya, sí hay. Ya, correcto. Entonces, jóvenes, todas esas leyendas son parte de la cultura y se transmiten de una generación a otra. El papá le cuenta el mito o la leyenda al hijo, el hijo le cuenta al nieto, el nieto al bisnieto y así sucesivamente se va transmitiendo de generación en generación. Ahora bien, mis queridos jóvenes, como para poder ejemplificar un poquito, aquí les muestro un mito y una leyenda, un ejemplo de un mito y una leyenda. Por ejemplo, tenemos el mito judeo-cristiano del pecado original. Sí se sabe en esa historia del pecado original, ¿verdad? Que está escrita en el libro del Génesis y que dice que Adán y Eva vivían felices en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, y que un día se le acercó un ser maléfico. ¿Quién era ese ser maléfico? Satanás. Exacto, ese ser se llamaba Satanás y se presentó en forma de una serpiente para tentarlo a Adán y Eva y les dio de comer del fruto prohibido. Y como ellos no resistieron la tentación, comieron de ese fruto prohibido y después resulta que interviene Dios, el elemento divino. Acuérdense que en el mito interviene el elemento divino. Entonces interviene Dios y les reclama y les dice, pero ¿por qué me desobedecieron? Yo les había dicho que estaba prohibido comer de ese fruto y ustedes me desobedecieron. En consecuencia, como castigo, ustedes van a salir de aquí del paraíso, van a ser desterrados. Y ahí en la imagen, miren el dibujo, ahí lo tenemos a un ángel con una espada que les está diciendo a Adán y Eva, váyanse de aquí, ustedes ya no pueden estar en el paraíso. Los expulsa, los bota del paraíso. Entonces, eso es un mito, jóvenes. Es un mito construido hace miles de años y que la religión judía, por eso dice judeo-cristiano, la religión judía y la religión cristiana han agarrado ese mito y lo han hecho parte de sus escrituras sagradas que explican el origen del mal. Eso es un mito, jóvenes. Miren, intervienen principalmente dioses y seres sobrenaturales como el ángel, el demonio, son seres sobrenaturales, y está Dios, que es la máxima divinidad. ¿Y para qué se construyó ese mito? Fácil, para explicar el origen del mal. Porque ¿saben qué, jóvenes? El mal, a ver, les pregunto algo. A ver, vamos a filosofar. Quiero que respondan en el chat de Zoom. A ver, ¿el ser humano nace malo
o el ser humano se hace malo conforme va creciendo? A ver, sus respuestas. Porque eso, jóvenes, Samara nos dice, ya, a ver, Samara, ¿por qué nos dice que se convierte en malo? Samuel Ayala, Puede ser también porque van creando traumas. ya, y los Y ahí las traumas. personas ciertamente cuando se trauman van cambiando de forma de pensar y de ser. Correcto, muy bien. Gracias, Samara, por su aporte. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Naomi. ¿Cuál es su opinión, Naomi? Nos dice Naomi, depende. ¿De qué dependerá? Yo digo que depende porque, o sea, hay personas que ya nacen con un problema mental, así como los psicópatas, ya Correcto. nacen con ese problema de que hay hacer el mal, que matar a las personas y cosas así. Y ya, pues hay otros que ya se hacen por situaciones que ya, o sea, situaciones que le han pasado al transcurso de su vida que los hace volverse personas malas, así. Correcto, Naomi, muy bien. Ahí tenemos los dos lados de la moneda. Como nos dice Génesis, también dice el ser humano se hace malo dependiendo de la educación en casa y que lo que suelen ver en lo cotidiano. Así es. Pero también, como dijo Naomi, puede ser que hay casos donde las personas ya nacen con ciertas alteraciones en su psiquis, como son los psicópatas, que de alguna manera su cerebro es diferente al de una persona normal. Un psicópata puede matar a sangre fría, cortarle la cabeza a otra persona y no siente nada. No siente dolor, no siente miedo, no se pone nervioso, nada. Sangre fría. Pero eso es porque su cerebro es diferente al de una persona normal. En ese caso, como dijo Naomi, ya nace la persona con esa tendencia al crimen, al mal, ¿verdad? Entonces, jóvenes, efectivamente, pero también está la otra parte, como nos dice Víctor Delgado también, dependiendo de la educación, ¿no? A veces si un padre es estricto y los controla a sus hijos, los hijos se mantienen por el camino del bien. Correcto, Víctor, muy bien. Entonces, jóvenes, efectivamente, pues esa pregunta, ¿de dónde viene el mal? Si nace con el hombre o el hombre aprende el mal, ha existido siempre esa pregunta sobre el origen del mal. Pero antiguamente, jóvenes, el origen del mal se lo explicaba con la narración del pecado original de Adán y Eva. Miren, ahí tienen ustedes ejemplo de un mito. Ahora vamos, ejemplo de una leyenda. Ejemplo de una leyenda podemos tener la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Han escuchado la leyenda de Rómulo y Remo, sí o no? ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Si no la han escuchado, pues ya, ahora se las comparto, queridos jóvenes. Miren, se cuenta que hace más de 2700 años atrás, había una vez en una ciudad de Italia, una mujer que fue castigada para que no tenga hijos y como castigo la mandaron como sacerdotisa al templo de una diosa de ese pueblo. Y le dijeron, tú te vas a encerrar en el templo y vas a ser virgen toda tu vida, nunca vas a tener hijos. Pero de repente cuenta la leyenda que un dios se enamoró de esta mujer al verla solita y hermosa y al verla que estaba en el templo, se enamoró de la mujer y la dejó embarazada. Y esta mujer dio a luz un par de gemelos que se llamaban Rómulo y Remo. Cuando las autoridades de ese pueblo se dieron cuenta que esta mujer había dejado de ser virgen y había quedado embarazada y ya tenía 2 hijos, buscaron a los niños para matarlos. Entonces, la mamá de estos niños, la mamá de Rómulo y Remo, agarró a los 2 bebés, los colocó en una canasta y los lanzó al río Tíber. ¿A qué se les parece esa historia? ¿A cuál historia de la Biblia se parece? A la de Moisés. Moisés. Ahí está, a la historia de Moisés. Solo que la historia de Moisés fue creada por otro pueblo en otra parte del mundo. En cambio, esta leyenda de Rómulo y Remo fue creada en Italia. Entonces, los mandó a los bebés en una canasta por el río Tíber y resulta que más abajo, en el caso de Moisés, ¿quién encontró la canasta con el bebé? La hija Una del rey. egipcia. La hija del faraón. En cambio, en la leyenda de Rómulo y Remo, adivinen quién encontró la canasta.
la canasta con los bebés fue encontrada por una loba, un animal, una loba, un animal, hembra, una loba. Y resulta que esta loba arrastró la canasta hacia tierra y ahí la loba les dio de mamar su leche a los gemelos. La leyenda dice que Rómulo y Remo se alimentaban de la leche de la loba para no morir de hambre. Luego crecieron, Rómulo y Remo crecieron, y resulta que Rómulo se enojó con Remo y lo mató. ¿A qué historia se parece? ¿Qué historia de la Biblia se parece? Caín y Abel. Caín y Abel, perfecto, Samara. Entonces resulta que Rómulo lo asesina a Remo y es Rómulo el que después funda una ciudad, al cual le puso por nombre Roma. Y así nace la leyenda de cómo fue fundada Roma. Miren, esa es la historia, jóvenes. Esa es una leyenda, mejor dicho. En la leyenda, el protagonista, claro que tiene aspectos fantásticos, ¿verdad? Pues bueno, ¿quién se va a creer, no? Que una loba les dé de mamar a dos gemelos. Bueno, quizá podría ser, ¿no? Pero es como que bastante inverosímil, bastante como que es difícil de creer, ¿no? Pero así están construidas las leyendas, con personajes humanos que tienen como que ciertas cualidades muy especiales. Pero fíjense, yo les pregunté al inicio, ¿conocen esta leyenda? Ustedes, nadie me dijo sí. ¿Qué quiere decir? Que esta leyenda de la fundación de Roma es propia de los pueblos de ahí, de este pueblo especialmente romano. Ellos sí se conocen al pie de la letra esa leyenda. Entonces las leyendas fueron escritas para un pueblo concreto. En cambio, si yo les pregunto, ¿quién conoce la narración del pecado original de Adán y Eva? Si yo les pregunto a los ecuatorianos, a los colombianos, a los italianos, todo el mundo conoce este mito. Es decir, los mitos son universales y las leyendas son narraciones más locales. Muy bien, seguimos, jóvenes. Así comenzó la filosofía. Mire, jóvenes, qué interesante, ¿no? Así comenzó la filosofía, el pensamiento comenzó a evolucionar. Primero, creando historias. Hay muchos mitos jóvenes en el mundo, miles y miles de mitos en el mundo, pero nosotros sobre todo vamos a analizar los mitos griegos. Y aquí yo les traigo el mito de Sísifo. Y en este mito, como ustedes pueden ver en la imagen, un hombre subiendo una roca tremenda, pesadísima, hasta la cima de la montaña. Les voy a contar el mito de Sísifo. Sísifo era un hombre mentiroso y tramposo. Era un hombre embaucador y engañador. Les mentía a los seres humanos e incluso era tan hábil para mentir que hasta los dioses los engañaba y los mentía. Incluso a la muerte le logró engañar y le logró mentir. Un día, de castigo lo mandaron al Ares, que es el infierno, y ahí como castigo para toda la eternidad, le impusieron lo siguiente, le dijeron, como castigo por ser tan mentiroso, tú vas todos los días hasta la eternidad, tú vas a agarrar una piedra muy pesada y la vas a subir hasta la cima de la montaña. Y cuando estés a punto de llegar, se te va a caer la roca y otra vez vas a tener que bajar hasta el abismo, hasta lo profundo del abismo y otra vez volver a subir la roca. Y cuando estés a punto de llegar, otra vez se va a caer la piedra y otra vez vas a tener que subirla y otra vez se va a caer y así hasta toda la eternidad. Ustedes van a decir, profe, ¿y eso qué significa? Pues jóvenes, este mito fue escrito para explicar de alguna manera la frustración humana. Levanten la mano, ¿quién se ha sentido alguna vez frustrado? Porque ha dado lo mejor de sí mismo, ha hecho todo lo mejor, pero no consiguió la meta que se propuso. Levanten la mano. ¿Quién? Víctor, ¿quiere participar? Víctor Verde Soto. ¿Ah? ¿O no les ha pasado que alguna vez, jóvenes, han estudiado muchísimo para un examen porque su meta era sacarse el 10? Total, llegan a dar examen, se pusieron nerviosos, se olvidaron, sacaron 7, sacaron 6. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí o no?
¿O no les ha pasado, jóvenes? Ya, Samara dice, sí, profe, sí. Exacto, es que eso les pasa a todos, nos pasa a todo el mundo. O jóvenes, ¿no les ha pasado que alguna vez les gusta muchísimo una chica o un chico? Les gusta full, como dice la juventud, me gusta full ese chico, me gusta full esa chica. Y usted busca, hace de todo para acercarse a esa chica, trata de buscarle conversación, de acercarse bonito a esa chica, y usted se arregla, va bien peinadito, se pone perfume, todo bien bonito, bien guapo, y trata de conversar con esa chica, pero que cuando llega ahí al lado de la chica se pone nervioso y no le puede decir ni hola, ni preguntarle el nombre siquiera, porque se puso nervioso. ¿O no les ha pasado a las señoritas que de pronto están reunidos, van a un juego, van a una fiestita por ahí y encuentran un chico súper simpático y cómo quisieran conocerlo, hacerse amiga de ese chico? Pero total, cuando se acerca el chico se ponen nerviosas y no son capaces ni decirle, ni siquiera decirles hola. ¿O no les ha pasado que les gusta a lo mejor una amiga o una compañerita o un compañerito, les gusta mucho y dicen qué bonita que es ella o qué bonito o qué simpático que es él? Pero nunca usted ha sido capaz y ha tenido el valor de decirle, ¿sabes qué? Eres una chica guapísima. O ¿sabes qué? Eres un chico muy guapo. Nunca ha tenido ese valor de hacerlo. Y usted siente por dentro una inmensa frustración. Bueno, pues jóvenes, el mito de Sísifo fue escrito para explicar la frustración humana. Así como Sísifo, por más que se esforzaba por subir hasta la cima, esa roca, y cuando estaba a punto de llegar, se derrumbaba la roca y otra vez caía hasta el fondo, y otra vez tenía que volver a comenzar, pues jóvenes, eso nos explica que la frustración es parte de la condición humana. Es de humanos frustrarse. Pero lo que tenemos que hacer, jóvenes, simplemente es seguir luchando cada día más por tratar de subir esa piedra hasta encima, hasta la cima. Y ustedes me pueden decir, profe, pero en el mito de Sísifo, Sísifo nunca tuvo éxito. Efectivamente, porque se le volvía a caer otra vez la piedra. Pero muchas veces, jóvenes, en la vida, quizá el sentido de la vida, quizá no lo vamos a encontrar en obtener solo la victoria, en conseguir lo que queremos, sino que el sentido de la vida sobre todo va a ser luchar, ser unos verdaderos luchadores para salir adelante, aunque no siempre tengamos éxito y aunque no siempre alcancemos lo que nos propongamos. Entonces, miren, jóvenes, para eso se escribían los mitos, para explicar las realidades de los seres humanos. Para eso se explicaban y se crearon los mitos. Vamos a pedirle a Axel Pérez. Axel, lea por favor el cuadro del lado izquierdo. El pensamiento mítico. El pensamiento mítico fue la forma a través de la cual los primeros pobladores del planeta explicaron los distintos fenómenos que sucedían. Generalmente, los protagonistas de los relatos propios del pensamiento mítico eran seres sobrenaturales, cuyas actuaciones eran Incuestionables, ¿no? ¿Qué quiere decir incuestionables? Que no se podía poner en tela de duda lo que hacían esos seres sobrenaturales, ni se podía dudar de la existencia de esos mitos. Ustedes van a decir, profe, a ver, aquí algo no cuadra. ¿Cómo es que los mitos los creaban las personas antiguas con su fantasía y después les obligaban a otros a que crean firmemente de que ese mito era verdad? Como que no tiene sentido, ¿cierto? Pues bueno, jóvenes, les cuento que así nacieron muchas religiones. Basándose en narraciones mitológicas, dieron explicaciones del porqué de las cosas y dieron explicaciones del origen de sus divinidades, etc. Así nacieron incluso las religiones, jóvenes, del pensamiento mítico. ¿O acaso, jóvenes, no hay dogmas de fe en las religiones? En las religiones hay dogmas de fe. Hay dogmas de fe. ¿Qué quiere decir dogmas de fe? Que creemos en algo, aunque nunca hayamos ido a comprobar eso.
Le pregunto a Dafne Jiménez. Dafne, una pregunta para Dafne. Dafne, ¿usted cree que el cielo existe? Mire que mi pregunta es si cree. No le pregunté si usted ha visto, no. Solo le dije si usted cree desde su fe. ¿Usted cree que el cielo existe? Tal vez. ¿Usted cree que el cielo existe, sí o no? Dafne, su respuesta, ¿solo es sí o no? Facilito. Sí. Ya, Dafne dice sí, profe. Yo sí creo que el cielo existe. Ashley Ramírez, ¿usted cree que el cielo existe? Sí. También. Samuel Ayala, ¿usted cree que el cielo existe? Sí. Ya, correcto. Jóvenes, eso es un dogma de fe. Nosotros creemos que algo existe sin que nosotros nunca hayamos ido a comprobarlo. Y miren, esos dogmas de fe se basan, haciendo un análisis desde la filosofía, desde el pensamiento humano, esos dogmas de fe se basan en narraciones mitológicas, en narraciones míticas. ¿Sí? Así han nacido las religiones, jóvenes. Y las personas que tienen una religión creen en esas narraciones mitológicas. Mejor dicho, creemos, porque yo también tengo una religión. Nosotros, los quienes tenemos y practicamos una religión, creemos en esas narraciones mitológicas que son parte de una revelación verdadera. Pero fíjense, en el fondo son narraciones mitológicas. O si no, a ver, ¿cómo me explican, jóvenes, el origen de la humanidad? Si Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. ¿Cómo se multiplicaron los hijos? Y además Caín lo mató a Abel. Y entonces, ¿cómo nacieron los seres humanos? A ver, ¿quién me escriba en el chat, jóvenes? O a ver, le vamos a preguntar la opinión a Anthony Guzmán. ¿Qué opina Anthony? ¿Cómo surgieron los seres humanos si según la Biblia Adán y Eva solo tuvieron como hijos a Caín y Abel? Y después Caín lo mató a Abel y solo quedó vivo Caín. Entonces, ¿de dónde viene la humanidad? ¿De dónde salieron los hijos de Caín? ¿O Caín se embarazaría solito? ¿Qué dice Anthony? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Ah? Idea. Vamos a filosofar, generen hipótesis, no importa. Que evolucionamos La evolución. como La del evolu- animal, del mono, no sé. Ah, evolución. Ah, Del ya, cerebro. ya, Diego y Samara dicen, entonces, profe, para mí que el ser humano viene de la evolución y no de Adán y Eva, ¿no es cierto? Es que es raro porque cuando Caín viajó ya estaba poblado donde él había ido. Ajá. Exacto. Correcto, ustedes se han dado cuenta de esa contradicción y como que no se entiende, ¿verdad? Correcto, jóvenes. ¿Por qué? Y no hay que tener miedo a esto. Pero bueno, antes de que se nos corte Zoom, nos volvemos a conectar y les termino de explicar esta parte, ¿sí? Gracias, Naomi. Estaba leyendo su comentario también. Ya, nos volvemos a conectar, jóvenes.